En el mundo hay muchas ciudades. Algunas de ellas hicieron historia. Pero abajo, bien abajo, a 1.650 kilómetros de Buenos Aires, a 989 de Viedma, 460 de Neuquén y a tan solo 175 de Puerto Montt, Chile, se encuentra San Carlos de Bariloche. ¿Quién no escuchó hablar de ella? Pero, ¿cuántos conocen su historia? Bariloche en historia. A orillas del lago Nahuel Huapi, San Carlos de Bariloche es el centro de uno de los mayores destinos turísticos de la Argentina. La imagen característica de Bariloche es su centro cívico, la postal más conocida. Su plaza principal, llamada Expedicionarios al Desierto, tiene en el centro la estatua del general Julio Argentino Roca. Pero, ¿qué tiene que ver esto con los orígenes de la ciudad? ¿A qué responden estas inscripciones? ¿Cuál es la historia que nos cuentan? La ubicación elegida para la construcción del centro cívico es una puerta de entrada al pasado. Si la atravesamos, descubriremos la historia de la ciudad. En 1895, Carlos Wiederhold, un inmigrante procedente de Chile, instaló el primer almacén de la zona. Se trató de un comercio de ramos generales, al que llamó La Alemana y luego San Carlos. Pero el hecho de que Carlos Wiederhold haya sido el primero en abrir un almacén no significa que haya sido el primer poblador. Las inscripciones en esta estatua reflejan que existieron otras memorias, otras vivencias y que aún quedan muchas heridas abiertas. Si el Estado Nacional sostenía que la Patagonia era un desierto, un espacio deshabitado, ¿contra quiénes combatieron? ¿Por qué se habla de genocidio? Si se reconoce como primer habitante a un comerciante llegado a fines del siglo XIX, ¿quiere decir que antes no había nadie? Los habitantes anteriores, y cuya voz resuena aún hoy, se encuentran presentes incluso en el nombre de la ciudad. Bariloche proviene de la castellanización de la palabra mapuche Buriloche. Buriloche significa gente del otro lado de la montaña. No solo hace referencia a los asentamientos mapuches, sino también a las comunidades nómadas que transitaban por la región. Entonces, ¿quiénes fueron los primeros habitantes de la región del Nahuel Huapi? Hace miles de años, cuando todavía no existían las fronteras, y esto era un gran y único espacio, diferentes comunidades habitaron la Patagonia. Pero, ¿qué sabemos de ellos? En el año 2001 se realizó un importante descubrimiento arqueológico dentro de una cueva subterránea. Allí se encontraron restos pertenecientes a los más antiguos pobladores de la región, que utilizaron la cueva como refugio hace más de 10.000 años. Ubicado en las proximidades de la ciudad de Bariloche,
El sitio arqueológico El Trébol es el más antiguo que se encontró en el norte de la Patagonia argentina. Las ocupaciones humanas de esta cueva comenzaron aproximadamente en el año 8600 a.C. Estos primeros barilochenses se refugiaron en la cueva, luego de terminada la época glaciar, donde el bosque ya había repoblado esta región. Entre los hallazgos encontrados en la excavación había utensilios y restos de alimentos. Por ejemplo, de fauna extinta como el milodón, una especie de perezoso gigante. Sus huesos tenían marcas de cortes realizados por el hombre y rastros de fuego, ya que lo habían asado para su consumo. Bueno, aparte del consumo del perezoso gigante, del milodón, hemos encontrado evidencias de consumo de un ciervo grande, mayor que el huemul actual. Otro animal también extinto que fue consumido fue un cánido, el Canis avus, todos ellos con marcas de corte. Los restos de esta primera ocupación humana fueron encontrados a 3 metros de profundidad, entre cenizas volcánicas y bloques de piedra, producto de movimientos sísmicos y erupciones volcánicas. En esta misma cueva se encontraron restos de una ocupación humana posterior, correspondiente al año 4600 a.C. Los restos que encontramos de estos cazadores-recolectores, por ejemplo, están representados por raspadores, cuchillos, ya hay mucho más material y hay consumo particularmente tanto de fauna de tipo de estepa, como sería el guanaco, los armadillos, el peludo, el piche, y fauna de ámbito de bosque, en el cual nos encontramos, como sería el huemul, y siguen practicando la pesca. Los investigadores creen que los moluscos de mar encontrados en la cueva hablan de la comunicación e intercambio que existía ya en aquella época con grupos de habitantes de la costa chilena. En la excavación, cerca de la superficie, también se encontraron restos más modernos, pertenecientes al año 900 después de Cristo. Son restos de recipientes hechos con arcilla, un cambio tecnológico muy importante que les permitió cocinar otro tipo de alimentos. A pocos kilómetros de Laguna El Trébol, en la margen oeste del lago Nahuel Huapi, se encuentra Cancha de Pelota, el sitio arqueológico que evidencia el contacto entre los indígenas y los jesuitas. Este sitio se relaciona a los jesuitas, ya que el registro de mayólica, de platos de mayólica, no es un elemento que portaban los soldados en sus incursiones esclavistas, por ejemplo. Los jesuitas a este lugar lo tenían como una posta de avanzada hacia la misión que estaba en la orilla norte del lago. Ellos venían por el camino de las lagunas, desde Chile, navegando el lago Todos los Santos, cruzando la cordillera, luego navegando de vuelta el Nahuel Huapi a partir de Brazo Blest. Navegar las aguas del Nahuel Huapi no es sencillo. Las corrientes y los vientos son particularmente fuertes. El encontrar registro de habitantes en las islas del lago significa que estos hombres contaban con embarcaciones resistentes y con avanzadas técnicas de navegación. En estas islas, especialmente en la isla Victoria, además de restos arqueológicos, se hallaron pinturas rupestres. Las pinturas rupestres están realizadas con pigmento de origen mineral.
Se trata de óxidos de hierro, hematitas, y eran mezcladas con agua. Las pinturas se pueden ubicar temporalmente desde los 700 años después de Cristo hasta la llegada del español, donde podemos ver su figura montada arriba de un caballo. Respecto al pasado indígena más reciente del ámbito del lago Nahuel Huapi, en la carta relación que escribiera Padre Mascardi, el jesuita, en 1670, nos menciona 3 naciones. Una de ellas eran los Poyas, que eran cazadores recolectores de la estepa al este del lago. Después estaban los Puelches del desaguadero hacia el norte, desaguadero se entiende al río Limay, y los Puelches de isla y de la costa del lago, que eran pueblos canoeros. Estos pueblos se diferenciaban entre sí por las lenguas que hablaban, aparte por aspecto físico. Así, por ejemplo, los Puelches navegantes de Piragua eran más bajos y más morenos, mientras que los Poyas eran corpulentos, agigantados, son los famosos gigantes de la Patagonia. Luego de la expulsión de los jesuitas, es Fray Francisco Menéndez el que entra hacia fines del 1700, navega el lago en 3 oportunidades, alrededor del 1793-94, y en esas 3 oportunidades no ve ya más a los puelches navegantes, lo que nos hace pensar que ellos se habrían volcado al manejo de haciendas cimarronas desde Pampa Húmeda hacia lo que hoy es Chile. La región del Nahuel Huapi ha sido habitada desde hace miles de años y de muy diversas formas. Los descubrimientos arqueológicos nos han dado información muy valiosa. La otra fuente de conocimiento sobre la posterior evolución de estos pueblos nos la han brindado los jesuitas, que comenzaron sus intentos de evangelización a mediados del siglo XVII. Hacia el siglo XVII llegaron las misiones jesuitas desde Chile, buscando la evangelización de los pueblos originarios. Entre 1669 y 1717, los sacerdotes jesuitas pertenecientes a la Compañía de Jesús, provenientes de Chile, realizaron varios intentos de evangelización en la zona del lago. La evangelización fue una de las variables más importantes de la colonización española. La Iglesia consideraba a los pueblos originarios como infieles, o sea, desconocedores de la fe católica. Por eso los bautizaba y los convertía en miembros de la Iglesia y también en súbditos de la corona. Los puelches de Nahuel Huapi eran grupos diversos. Algunos aceptaron a los jesuitas, pero otros se resistieron hostilmente a la penetración de los españoles en su territorio. En 1669, el padre jesuita Nicolás Mascardi realizó 4 viajes al estrecho de Magallanes en busca de la ciudad de los Césares. Entre esos viajes tomó contacto con la población de la zona y eligió el lugar para fundar la misión bajo la advocación de Nuestra Señora del Nahuel Huapi o de los Poyas y Puelches. Además de buscar la evangelización, los jesuitas insistieron en la fundación de la misión por el valor estratégico de este territorio. Los pasos cordilleranos eran una vía muy importante para el comercio de productos y el traslado de hacienda. En gran parte la hostilidad de estos pueblos se debía a que, detrás de ellos, también venían el ejército y grupos de aventureros. Conocer los pasos cordilleranos les permitió a estos grupos cazar a los nativos y venderlos en Chile.
La misión fue 3 veces incendiada y varios de los jesuitas que trabajaron en ella fueron asesinados. No quedaron sacerdotes en la región. Sin embargo, numerosos lagos y montañas de la zona se nombraron en su memoria. Las comunidades originarias resistieron y defendieron su territorio, su religión y su cultura. Los pueblos que habitaban este lugar siguieron dominando los bosques, los lagos y la estepa por 2 siglos más. Las comunidades que habitaban el norte patagónico, desde el Biobío a la Pampa húmeda, tenían una gran movilidad. Compartían un circuito comercial y social con complejos lazos de parentesco y acuerdos políticos. Los intercambios entre los distintos grupos que vivían en Patagonia fueron intensos, y esto generó que las prácticas culturales se difundiesen. Estos intercambios fueron en general pacíficos, y vemos ya hacia el siglo XVIII que los elementos de la cultura mapuche son predominantes. Su principal sustento era la ganadería y la producción de cultivos. Para el siglo XIX también comerciaban con los nuevos asentamientos rurales del sur de Chile. Estas organizaciones socioeconómicas y políticas fueron consideradas como una amenaza por parte de los hacendados de la Pampa húmeda. Por eso, cuando comienza a organizarse el Estado, se planteó un avance militar sobre el área. Las campañas militares se llevaron a cabo respondiendo a la idea de que no existían pobladores legítimos en esta región. Por eso fueron llamadas la conquista del desierto. Estas campañas fueron aprobadas en el Congreso Nacional y financiadas por grandes sectores de la población, principalmente los ganaderos. A quienes habitaban el norte de la Patagonia en ese momento se los consideró como extranjeros, y se intentaba de esa forma justificar su expulsión. Frente al avance militar del Estado, las comunidades de pueblos originarios evidenciaron una importante red de vinculaciones. No muy lejos de aquí, a fines del siglo XIX, ocurre uno de los episodios políticos más importantes para los pueblos originarios. Sayhueque, el prestigioso lonco del país de las manzanas, convoca a un parlamento que reúne a gran parte de las comunidades de los pueblos originarios de toda la Patagonia. En él se va a discutir y decidir qué actitudes tomar frente al avance del ejército y el Estado argentino. Llegaron de distintos lugares de la Patagonia y se juntaron para conformar un parlamento que tuvo como objetivo definir una acción conjunta frente al avance del blanco. Para llegar a este parlamento, muchos grupos debieron trasladarse a pie o a caballo durante varias semanas. Algunos recorrieron más de 2.000 kilómetros. La resistencia organizada de las comunidades que habitaban el lugar no pudo vencer la fuerza militar, que hacia fines del siglo XIX avanzó sobre este espacio. La llamada Conquista del Desierto fue una serie de campañas militares llevadas adelante desde fines de 1878 hasta 1885. La campaña que llega aquí, a la región de los lagos, se llamó la campaña del Nahuel Huapi y fue en 1881. El Estado Nacional, que representaba los intereses de Buenos Aires, tuvo un objetivo político para hacer las campañas: consolidar la soberanía del Estado y sus intereses en la Patagonia. También tuvo un objetivo económico: sacar la producción ovina de la Pampa húmeda, ahora dedicada a la producción vacuna. Las campañas acompañan el fortalecimiento del modelo agroexportador. Las matanzas no fueron la única forma de desmantelar las pautas culturales de las comunidades que vivían en el lugar. Los sobrevivientes de la campaña
fueron concentrados en campos bajo la vigilancia del ejército. De allí la mayor parte fue trasladada a diferentes lugares del país. Fueron utilizados como trabajadores para la vendimia, la zafra, el servicio doméstico o el mismo ejército. Esto implicó que a los niños se los separara de sus familias y se les borrara su identidad y sus propios nombres. Una vez que las comunidades originarias fueron desintegradas, el Estado Nacional impulsó una política basada en un modelo centralista, que definió quién debía ocupar en adelante estas tierras y qué perfil se le daría a la región. A principios del siglo XX se fomenta el asentamiento en estas tierras mediante la entrega de parcelas para la producción agrícola ganadera. Se sancionaron leyes como la Ley de Hogar, que permitía la ocupación legal de parcelas de 625 hectáreas bajo el compromiso de ocuparlas durante 5 años, construir una vivienda, labrar la tierra e introducir hacienda. Los soldados y mapuches que colaboraron en las campañas militares obtuvieron parcelas. La aplicación de las leyes de reparto de tierras fue inequitativa y clasista. Las clases medias, bajas, los pueblos originarios solo pudieron acceder a la tenencia precaria de la tierra. Por lo tanto, los conflictos en muchos casos continúan hasta el día de hoy. Los pioneros o primeros colonos que llegaron a la región del Nahuel Huapi, luego de la conquista del desierto, se ubicaron en un amplio espacio en la margen sur del lago. Muchas familias se asentaron en las nacientes del río Limay. Ya en 1900 contaban con un comercio que se dedicaba al transporte de maderas por el río, una herrería, una fábrica de carros, un almacén y muchas familias que se dedicaban a las actividades ganaderas. Uno de estos pobladores fue Jared Jones, un vaquero tejano que vino a probar suerte y que es considerado el primer hacendado de la región. En esos años, Jones era dueño de un local de ramos generales, punto de encuentro del comercio creciente en la región, tanto de ganado como de mercancías. Incluso en el año 1905 pasaron por aquí los famosos ladrones internacionales de bancos y trenes, Butch Cassidy y Sundance Kid. Escapaban de un pedido de captura internacional y se quedaron varios años en la zona de Cholila. Toda la zona cordillerana se creyó ocupada por bandidos de distintas nacionalidades y esto justificó la creación de la Policía Fronteriza, que en Bariloche se instaló en 1921. A fines del siglo XIX, en medio de un proceso de incremento de intercambio de mercadería y con la instalación de un nuevo comercio, parte de una región que se pensaba como rural comenzó a tornarse urbana. El almacén de ramos generales de Carlos Wiederhall, San Carlos, se volvió el centro del pueblo. La postal se fue construyendo en base a muchas historias. El centro cívico, una imagen que a primera vista parecía tan simple, tiene en realidad, dentro suyo, las evidencias de una historia mucho más compleja que marcará el desarrollo de la región hasta la actualidad.